Bienvenidos a esta inmersión en la física. Hoy vamos a explorar esa conexión tan interesante entre electricidad y magnetismo. Sí, y lo haremos usando como guía la ley de Ampère. Nos basamos en algunos textos y guías de estudios sobre el tema. Exacto. El objetivo es entender bien cómo una corriente eléctrica puede generar un campo magnético a su alrededor. Y cómo la ley de Ampère nos da una herramienta para calcularlo, para entenderlo. Sí, centrándonos en las ideas importantes sin ahogarnos en las matemáticas más duras de las fuentes originales. ¿Vamos allá? Vamos. Vale, empecemos por lo más básico. A ver, imagina un cable. Un simple cable por el que pasa corriente eléctrica. Pues resulta que ese cable no está solo, ¿eh? Crea algo a su alrededor. Eso, un campo magnético. Y en las notas describen cómo, si pusiéramos, no sé, pequeñas brújulas cerca, Se alinearían, ¿verdad? Como formando círculos. justo círculos concéntricos. Y mencionan también la famosa regla de la mano derecha. Claro que es súper útil para visualizar hacia dónde apunta ese campo. Una ayuda visual, vamos. Y con esa imagen en mente. Pues ahí entra en juego la ley de Ampère. Conceptualmente, lo que viene a decir es, imagina que trazas un camino cerrado, una especie de lazo imaginario alrededor de la corriente. Una espira amperiana, creo que la llaman. Eso es, una espira amperiana. Pues la ley dice que si sumas, digamos, la fuerza del campo magnético a lo largo de todo ese camino, Como si fueras palpando el campo en cada punto del lazo. algo así, esa suma total está directamente relacionada con cuánta corriente eléctrica está atravesando el área que encierra tu lazo. O sea, más corriente dentro del lazo, más suma de campo magnético a lo largo del borde. Exactamente. Y su gran utilidad, muy parecida a la de la ley de Gauss en electricidad, es que simplifica muchísimo los cálculos. Pero solo en algunos casos, ¿no? Sí, sobre todo cuando hay mucha simetría. Por eso se llama ley de Ampère, por André-Marie Ampère, un físico francés que fue clave en todo esto del electromagnetismo. Entendido. Suena potente, pero un ejemplo práctico, para verlo funcionar. Pues el más clásico que ponen en los textos es el de un cable recto, muy largo, infinito idealmente. Vale, ¿y qué nos dice Ampère ahí? Pues aplicando la ley se ve muy fácil que fuera del cable el campo magnético se va debilitando a medida que te alejas, ¿Cómo se debilita? de forma inversamente proporcional a la distancia, o sea, al doble de distancia, la mitad de campo. Ah, vale, como uno partido por la distancia, ¿no? Justo. Pero ojo, si el cable no es infinitamente fino, si tiene un grosor, Cambia la cosa. cambia. Dentro del propio material del cable, el campo magnético no disminuye al alejarte del centro, sino que aumenta. Anda, aumenta desde el centro hacia afuera. Sí, aumenta linealmente hasta llegar a la superficie del cable. Son dos comportamientos distintos, fuera y dentro. Y la ley de Ampère, pues, ayuda a calcular ambos de forma bastante directa. Destacan que es más sencillo que usar otra ley, la de Biot-Savart, para esta geometría tan simple. Correcto. Para casos con simetría, Ampère es mucho más elegante. Y mencionabas la simetría. ¿Hay otros casos así, importantes, donde la ley brille? Sí, uno fundamental que aparece mucho en el material, el solenoide. Un solenoide. Eso es como un muelle, ¿no? Un cable enrollado muchas veces. Exacto. Como un muelle muy largo y con las vueltas muy juntas. Si pasas corriente por ese cable enrollado, ¿Qué ocurre dentro? magnético muy intenso y sobre todo muy uniforme en todo el interior. Uniforme, igual en todas partes dentro del tubo. Prácticamente. Y apuntando a lo largo del eje del solenoide. Y fuera, en cambio, Fuera nada. casi nada. El campo es muy débil, casi cero. Es una forma genial de generar campos magnéticos fuertes y controlados en una región concreta. Vaya. ¿Y dicen que se parece al campo de un imán normal de barra? Sí, el patrón de líneas de campo es similar y la intensidad dentro pues depende de cuánta corriente le metas y de cuántas vueltas de cable haya por cada metro de longitud. O sea que podemos diseñar la fuerza del campo. Totalmente. Por eso son tan importantes en tecnología. Vale. Entonces, si tuviéramos que resumir las ideas clave. Pues primero, las corrientes eléctricas crean campos magnéticos. Son fuentes de magnetismo. Y esos campos no son aleatorios. Siguen patrones predecibles, como círculos alrededor de un cable. Eso es. Y segundo, la ley de Ampère es la herramienta matemática y conceptual que relaciona la corriente con el campo que genera en ese camino cerrado. Especialmente útil cuando la cosa es simétrica. Cables largos, solenoides. Ahí es donde realmente simplifica los cálculos y nos da una intuición muy clara.
Esto no es solo teoría de pizarra, ¿verdad? Para nada. Entender esta conexión es la base de casi todo lo eléctrico y magnético que usamos. Piensa en motores, generadores, los electroimanes que levantan coches. O los que se usan en medicina, en las resonancias magnéticas. También, o cómo guardamos información en discos duros. Todo eso depende de poder crear y controlar campos magnéticos. Y la capacidad de generar campos muy controlados, como dentro de un solenoide, es entonces crucial. Fundamental. Es fascinante cómo un principio, una ley física, describe algo tan básico y a la vez con tantísimas aplicaciones prácticas. Y para terminar, un detalle histórico que encontré en las fuentes que me pareció curioso. ¿Así? ¿Cuál? Parece que Ampère, cuando desarrolló la ley, partió de una idea un poco, bueno, distinta a la actual. Algo sobre cargas magnéticas. Ah, sí, es verdad, un concepto que hoy sabemos que no funciona así exactamente. No existen monopolos magnéticos aislados como las cargas eléctricas. Pero lo curioso es que, aunque la idea inicial luego se refinó, la ley matemática que formuló sigue siendo perfectamente válida y superútil. Es una buena muestra de cómo avanza la ciencia, ¿no? A veces se llega a resultados correctos por caminos que luego se revisan. Exacto. Y te deja pensando, ¿cuántos principios científicos que damos por sentados hoy nacieron de ideas que ahora nos parecerían incompletas o incluso erróneas? Pero que fueron escalones necesarios para llegar donde estamos. Da que pensar. Sí. Algo para reflexionar, sin duda.